Bienvenidos una vez más a Amos del Multiverso. Soy Immortal John y conmigo están Mauricio, Sergio, Richard, Sergio. Bueno, esta semana vamos a hablar de el gran faltante de nuestro top 5 de escritores británicos, que es Grant Morrison, ¿no? Aquí tampoco es ningún secreto que somos grandes aficionados a Grant Morrison. De hecho, por mi dinero, ese güey es el jefe de jefes. O sea, ese güey sí es el bueno, ¿no? Como mucho que digan de Alan Moore. Bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Primero vamos a ver aquí una leve semblanza con nuestra asistente de producción, Roboniki, y regresamos. Hola, soy Roboniki, asistente de producción. Voy a leer el sermón que me mandó Masaki. Si no les agrada, los insultos van para él. Aviso, el contenido de este episodio no pretende explicar toda la obra de Grant Morrison. Sería imposible hacerlo en tan poco tiempo, solo hablaremos de algunas recomendaciones personales de sus historias. También queremos aclarar que este conteo es responsabilidad personal de este grupo de lectores y no representa una lista definitiva, ni queremos contradecir ninguna otra opinión personal. Es casi imposible, y así lo prefieren sus seguidores, encasillar en algún género narrativo al escritor escocés Grant Morrison. Este autor, dramaturgo y ocultista, se caracteriza por su narrativa no lineal, su amor por la contracultura y la historia del cómic. A diferencia de otros autores como Neil Gaiman y Alan Moore, él nunca se ha alejado mucho de la creación de viñetas. Morrison siempre ha expresado su eterno amor y respeto por el medio, comenzando su carrera como escritor en cómics independientes y en la afamada publicación de antología británica 2000 AD. Su estilo único y narrativa casi ilógica y de libre asociación llamó la atención de los editores de DC Comics y para 1988 ya estaba encantando a lectores de Estados Unidos con su hechizante título Animal Man. De ahí vendría su aclamada novela gráfica Arkham Asylum y aclamados trabajos tales como Dan Patrol, Zenith, Dan Dare, Gothic y muchos más. Grant ha escrito tanto para DC como para Marvel y para editoras independientes, siempre manteniendo a los lectores atentos de lo que hará después. Por el momento Morrison se ha alejado un poco de los cómics de superhéroes, pero se le puede ver haciendo lo que mejor sabe hacer, escribir y editar la revista de antología de ciencia ficción para adultos, Heavy Metal. Ahora vamos de regreso al estudio con los Amos del Multiverso. Bueno, pues ya estuvo la semblanza, ya vimos más o menos un poquito de la historia de Grant Morrison para el que no la conozca. Y bueno, vamos a hablar, no es como un top 5 per se, vamos a hacer más bien como que historias que a nosotros nos gustan mucho del escritor, de Grant Morrison. También no queremos ser exhaustivos porque la verdad yo creo que Morrison es de los que más ha escrito y vamos a hacer 5 historias, cada quien va a hablar de una levemente, que son muy recomendables, que a nosotros nos gustan mucho. Y yo creo que esto da como para unos 2 o 3 programas, porque bueno, van a decir, se quedó afuera esto, se quedó afuera esto. Entonces, denos paciencia, tengan un poquito paciencia y vamos a hablar de más, pero ahora vamos a empezar con historias quizás no tan conocidas, otras sí, pero que a nosotros nos gustan mucho. Y yo voy a empezar con su run en Flash. Aquí está, podemos ver, fue en el número 130 hasta el 141, estuvo un añito nada más, como me decía Ricky, estuvo cuidándole un rato el changarro a Mark Waid. Sí, de hecho entró precisamente como emergente, era como el fill-in de Mark Waid, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? El fill-in de Mark Waid son Grant Morrison y Mark Millar, ¿no? O sea, oh Dios, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Pues estos números, aunque no lo crean, ya tienen 20 años. Me sorprendí de ver la fecha, es del 97, bueno, ya llovió. Y bueno, esta es una historia quizá, yo creo que de todas, con excepción de la de Sergio, de la de Zenith, creo que es de las menos conocidas de Grant Morrison. Pero a mí se me hace como, no sé, como Ricky dice que cuando Grant Morrison se propone hacer como muy tradicional, le gusta mucho, pues sí. Y en este run, en este año que estuvo, a mí me parece que su escritura como que le baja un poquito más de tono, no deja de ser Grant Morrison, pero tiene unos momentos muy grandes porque lo parte en varios bloquecitos, pues. La primera historia es esta de Emergency Stop, son 3 partes, y bueno, es un villano nuevo, pero siempre le da un twist, siempre logra
hacer que haga cosas nuevas, siempre está inventando, y aquí pues la solución que Morrison encuentra para el problema, porque se fractura las dos piernas, es que hace un traje con el Speed Force, pues, o sea, algo que nunca se había hecho, pues, para una historia pequeña, o sea, algo muy grande. Y luego este número, que yo creo que de ese año que estuvo Grant Morrison, para mí este es el favorito, pues, el del Jay Garrick, que es como un día en la vida y te cuenta, o sea, qué es lo que hace, qué es lo que pasa, y como que le da mucho peso a un personaje que dice, si ya no se puede como que inventar nada, pero Grant Morrison lo hace. Luego sigue esta que se llama The Human Race, una gran historia, que son como un poquito una burla a Galactus, que ya hemos hablado de él, pero son apostadores y al que pierda destruye el mundo. Entonces aquí Grant Morrison, no sé si en posteriores historias lo han logrado, pero al menos aquí hace que Wally literalmente sea el ser más rápido de todo el universo. O sea, es más rápido que instantáneo, y creo que solo Grant Morrison lo puede hacer. Y aquí estamos hablando del Wally, no de Wally negro, sí, ni de Wally que parece Ezra Miller, ni nada. Este es el Wally tradicional. Deja tu racismo fuera, Richard, por favor, ¿no? Eso se limita cuando estás posteando en Breitbart, ¿no? Aquí tenemos aceptación para todo el mundo. Y bueno, la última historia nos da un gran personaje, su primera aparición, el Black Flash. Y bueno, con eso terminó. Yo sentí que estuvo muy poquito tiempo, pero bueno, nada más estaba de mientras, porque en aquel entonces creo que ya estaba haciendo la Liga de la Justicia. Y bueno, la verdad no sé si hay trades, creo que sí había de SC, creo que hay en inglés. La verdad es muy recomendable, no son historias muy conocidas, pero pasan cosas interesantes. Digo, hay la primera aparición de un personaje importante del Black Flash, que ya hasta salió en la serie. Eso, tú sabes, that's kind of like a misnomer, ¿no? Porque, o sea, sí es como la primera aparición, pero acuérdate que después sacan de que para fines prácticos es el Black Racer. Entonces, como que tú sí me explico, o sea, es como el más bien, o sea, la forma, es algo que es muy del Grant Morrison, ¿no? La forma como de revampear los conceptos de formas como que no te las esperas, pues, ¿no? Sí, yo creo que lo más llamativo de su aproximación a los superhéroes es que él es como cuando le preguntaban a Douglas Coupland si algún día pensaba escribir una novela basada en el pasado, y él dijo, no, a mí el pasado no me interesa en lo más mínimo, siempre va a ser el futuro. Y Morrison, a pesar de todo su conocimiento enciclopédico y su respeto y cariño por todo lo que es la historia del cómic, eso precisamente lo hace que siempre vaya hacia adelante. Él jamás ha sido retro, aún si sabe utilizar muchos de los lenguajes del pasado. Entonces, su momento en los 90s con Flash y la Liga de la Justicia es muy interesante porque le toca el equipo completamente destrozado. O sea, estás hablando de que le tocó, no era Barry Allen, era Wally West. Era Superman eléctrico. La Wonder Woman no era la Wonder Woman. Green Lantern era Kyle Rayner. Le toca completamente deshecho el equipo, pero eso es lo que él utiliza a su favor. En el caso de Flash, yo siempre tengo la idea de que casi cada lo que escribe es así como que determinante y último en la historia del personaje, ¿no? En cuestión de Flash solamente necesita un año para llegar a un punto en que el siguiente escritor ya parecía casi irrelevante, ¿no? Ahorita no mencionaste, pero a mí el que me gustaba mucho de ese run fue el número que está suelto, que es contra el Mirror Master. Me acuerdo que pone un prisma y hace que Flash y que un montón de flashes, ¿no? Se parten muchos flashes de colores. Es como una modernización de lo más extraño y colorido de los 50, ¿no? Sí, como de tipos de la edad de plata, ¿no? Sí, muy chido. Y según yo sí existe trade, entonces. Pues bueno, eso es Flash, y ahora seguimos con Ricky. Pues ahora vamos a hablar, ahora sí que de uno de los éxitos más grandes comerciales de Grant Morrison, que fue la Liga de la Justicia, que ahora sí que realmente él lo revivió, porque en realidad la Liga venía de tiempos medio oscuros, o simplemente también hubo también un momento muy bueno que era ahora sí que la Liga de la Justicia de Kate Giffen, de
de Sí, pero Tobey eso Maguire. ya había pasado hace mucho tiempo. Ya había pasado hace como 2 años, pero después de eso como que se perdió un poco el rumbo y quería, pues DC quería ahora sí que renovar a su boom de ventas y pues levantar a la liga. Y la condición que puso Grant Morrison para poder hacer es que él pudiera utilizar a los personajes clásicos y los trascendentales. A los 7 grandes. Exactamente, porque DC tenía como una variedad de que no puedes utilizarlos a todos por la razón que ustedes quieran. Lo tenía prohibido hasta que Grant Morrison los convenció y demostró ser un gran éxito. A lo mejor ya muchos de ustedes lo leyeron, pero este era de veras icónico. Grant Morrison dentro de sus, vamos a decirle, dentro de sus grandes ideas, porque también suelen ser muchas veces grandes locuras, aquí se ensayó todo lo de él, todo lo bueno, todo lo malo, pero realmente lo bueno realmente es muy bueno. Aquí en su ronda en la liga, ustedes bien saben de que también lo partían por arcos. Aquí hubo del número 1 al número 41 e incluyó un número especial que se llamaba Los Orígenes Secretos, que en realidad es el número 0 y que pues mucha gente, cuando recién salió en la venta, mucha gente lo ignoraba porque pensaban que era un número de relleno, pero en realidad era el 0, era donde empezaba el ron. Y como aquí en esta historia te narran realmente esta interacción de la liga, cómo se formó, ¿verdad? Que era pues gracias a una invasión de Starro. Sí, entonces este ron lo que lo distingue son los momentos icónicos y sobre todo en el primer arco, que fueron 4 números, que es la invasión de los marcianos Blancos. de los marcianos blancos, salen 2 cosas, una muy divertida y otra que sí es icónica de Batman. ¿Cuál es la divertida? ¿Se acuerdan de los crossovers que había antes entre Marvel y DC? Pues, oh sorpresa, en el número 1, déjenme encuentro la página, aparece ahora sí un crossover no oficial con los personajes de Marvel. Bueno, acaba de hacer notar que, o sea, algo interesante del run de Grant Morrison en la JLA es de que o sea, esto fue como que lo que de veras demostró qué tan buen escritor era, porque el dibujante era pésimo. Ese cabrón dibujaba horrible. Cosa Howard Porter, creo es. Howard Porter. Pero vaya que ese cabrón dibujaba, pero feo, güey. O sea, Y es gracioso leer en Super Gods la forma así como lo describen. Las líneas negras y el poder en su trazo. No era mal dibujante, era mal narrador, sí. Era confuso a todo lo que daba, pero... Sí, por la escritura era tan interesante que pues, te lo tragabas, ¿no? Pero es que sí, por ejemplo, los números el arco que sigue de ese de los marcianos blancos, el que era el de contra de Key, ves que está dibujado por Oscar Jiménez, y la pinche diferencia toda enorme, ¿no? Que estaba bien chingona como que la narrativa y todo, y nosotros decíamos, ay, no, otra vez este cabrón que dibuja bien culero, ¿no? Pero bueno. Y también lo que decía antes, el momento icónico de Batman era cuando los marcianos decían de que Batman es un hombre, y Superman se empezó a sonreír y les decía, pero es el hombre más peligroso del mundo. Hay frase que se quedó. Que bueno, o sea, también siempre Grant Morrison ha manejado eso, ¿no? De que Batman es tú sabes, no es como que hay lo máximo, Me acuerdo mucho en el podcast de Kevin Smith, ves que estuvo de invitado el Grant Morrison en dos episodios, ¿no? Estaba muy curioso porque decía el mismo Grant Morrison que Batman había pasado toda su vida entrenando, que tú sabes, ¿no? Con maestros de yoga y de meditación y cosas por el estilo, y de que alguien que llegara a ese nivel de entendimiento de tú sabes, del ego, y sobre todo como que de las prácticas, tú sabes, ¿no? Como que orientales de espiritualidad, que difícilmente iba a ser como un imbécil, ¿no? Por eso como que tan, o sea, bueno, tú sabes, ¿no? Como que pues Batman es ahí como que tan chido, ¿no? Y además es pues como en el Final Crisis, ¿no? De que era capaz de utilizar como que sus propias memorias como arma, ¿no? Sí, no sé, o sea, yo creo que de las aproximaciones, o sea, siempre dicen, sí, el Dark Knight Returns, el Dark Knight Returns, nada, o sea, por mi dinero, la aproximación más interesante a Batman siempre ha sido de Grant Morrison. Sí, la más... Bueno, respeta mucho más lo que es la historia del personaje, no es solamente un cortón y poner los elementos que son vendibles o son de moda en lo que está en ese momento, ¿no? Y bueno, sí, menciona Richard el hecho de que pues no contaban bastante con que Batman es hombre, y eso es, digo, sí, disculpen por los spoilers, como mencioné la otra vez, por una historia de hace más de 20 años, pero bueno, eso impone el tema que es recurrente en toda la claro. liga, que es el hecho
de que digo, curiosamente todas las tramas son resueltas por gente sin poderes. Ajá. Entonces es un detalle muy interesante porque todo se va armando. Yo me acuerdo cuando lo estamos leyendo, cuando se está publicando, cuando llega el punto de Rock of Ages, que no sé si ahorita posiblemente quiera Richard platicar de él, ese fue así como que de los puntos determinantes así que en mi relación de amor a Grant Morrison, ¿no? Me parece de los momentos cumbre que ha llegado a ser. Incluso él mismo ha llegado a retomar esta idea un poquito en lo que es Final Crisis. Bueno, de hecho, si me permites comentar ahí, lo interesante de la historia de Rock of Ages, siento yo, es de que es una historia que repitió al menos en otras 2 ocasiones. Es si recuerdan, la historia de los 7 soldados de la victoria, 7 Soldiers of Victory, ¿no? Es la misma historia de Rock of Ages, y posteriormente Final Crisis también viene siendo la misma historia, o sea, repite esa idea de Darkseid como el mayor villano del universo DC, y cómo es el mismo plano en la historia, o sea, su aproximación es lo más interesante, o sea, de que incluso una misma idea, un mismo concepto lo reutiliza varias veces, pero sigue siendo fresca la idea. Es de sus mejores historias, el Final Crisis y el Rock of Ages, y la de los 7 soldados también. Sí, no, además también, o sea, algo también muy interesante es especialmente, o sea, abordando un poco lo que sea Mauricio, ¿no? Es de que, o sea, en todos, ¿no? O sea, por ejemplo, obviamente en la JLA, en el Final Crisis, siempre se resuelven precisamente como que por personas que no tienen poderes, ¿no? Batman, la Catwoman, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre eso, o sea, eso se me hace como bien interesante, ¿no? De cómo es que habla. O sea, para empezar, la idea es de que Grant Morrison, a partir de la JLA, empezó hablando que no, que era que el quinto mundo, ¿no? Que era que la edad de los hombres como dioses, pues, y es como que parte de, pero dioses al estilo Jack Kirby, ¿no? O sea, no dioses, tú sabes, aburridos en el Olimpo tragando uvas por toda la eternidad, ¿no? Que eso es como parte también de lo que lo hace como tan atractivo, ¿no? Es que realmente él se toma en serio todo lo que es la historia y la cosmogonía, pues, de DC, entonces siempre le da un seguimiento casi último. Es a lo que por ejemplo, vamos a brincar un poquito lo que es el final de la Liga de la Justicia, lo que es la Guerra Mundial 3. Básicamente ahí todo lo que es su historia la va armando desde el inicio, pues desde lo que es Rock of Ages ya empiezan a meter los elementos de lo que va a ser por seguir y en lo que va a terminar la historia, que es la llegada de Magedón, ¿no? Para los que lo hayan leído sabrán de qué estoy hablando. Y el punto cumbre es que básicamente para poder vencerlo toda la humanidad tiene que convertirse en superhéroe, ¿no? Entonces básicamente es como si al final de esa historia pudieras parar el universo DC y no hubiera sido algo malo, no hubiera sido un final perfecto para lo que fue toda esa línea, y aún así sigue y sigue y sigue, ¿no? Es una persona asombrosa. Y bueno, ya cambiando de tema, lo del que me gustaría hablar un poco es de Zenith, de uno de sus trabajos más antiguos, es del 87, se fue publicado en Gran Bretaña en AD 2000, fue de 1987 a 1992 en segmentos pequeños. Y pues bueno, este es un muy interesante ejercicio de un personaje, un superhéroe un poco punk. Además es como que las primeras veces que vi a un superhéroe actuando como rockstar, siendo una superestrella, cosa incluso anterior al Authority. Y bueno, y también, o sea, como en otros trabajos de Morrison, aquí los enemigos son criaturas multidimensionales, que bueno, que ya es de tema similar a lo que vemos después en Invisibles, y también son, de nuevo, como mencioné antes, de los temas que le gusta abordar muchas veces a Grant Morrison. Es ampliamente recomendable. El único problema es de que Zenith no es tan conocido en América, porque sino hasta muy recientemente hubo una versión que ya se puede conseguir, pero nunca se distribuyó de manera oficial. Incluso esta que tengo en la mano
ni siquiera está aprobada por el mismo Morrison, hasta donde recuerdo. Él estaba como que en disputa por cuestión de derechos con estos los de AD 2000, pero bueno, o sea, sí logré conseguir esta edición que es bastante rara. Pues sí, entonces, bueno, yo quisiera hablar un poco de lo que es Aztec. Esta fue una serie que empezó en agosto del 96. Digamos, básicamente está también relacionado con lo que fue su momento en DC, lo que fue la segunda mitad de los 90s. De hecho, fueron nada más 10 números en total. El número 10, básicamente, el final de la serie termina con Aztec uniéndose a la Liga y ya dispara lo que es Rock of Ages. Es una historia muy interesante. Como mencionamos hace rato, pues en los 90s tenía como que el interés sobre todo de lo que eran los personajes del legado, y es su aportación a lo que es un personaje completamente nuevo. Pero sí tenía también, o sea, obviamente era también del legado de una forma curiosa, ¿no? Porque era como la versión más reciente de este mismo superhéroe, puede ser el más reciente en tomar el manto, ¿no? Sí, básicamente la historia es un personaje que es entrenado desde su nacimiento para pelear contra lo que es básicamente el último caos en el mundo, que en este caso estamos hablando de que sería Tezcatlipoca. Eventualmente acaba revelándose que es el Magedón, que es el último arco que ocurre en la Liga. Sí, que de hecho era como la última arma de destrucción que había quedado del universo que se había destruido, de lo que había creado Nueva Génesis y Apocalipsis. No se supone que los viejos dioses que habían destruido el universo en su guerra civil, el arma que habían dejado atrás era Magedón, precisamente. Sí, es así que el último sobreviviente del anterior universo, que es lo que crea el actual. Él está obviamente siendo patrocinado y entrenado por lo que es la misteriosa organización Q, que ya tiempo después acaba revelándose que de hecho era parte del X-Corp. Muy interesante, sobre todo por el hecho de el punto en que están escritos, ¿no? Como igual lo que serían otras cosas como el Supreme de Alan Moore o Stormwatch de Warren Ellis. Todo esto son básicamente cosas que se hicieron ya en un ambiente post-Grim and Gritty, ¿no? Esto es totalmente post-Image. Desde el primer número ya podemos ver lo que es una especie de parodia, lo que es todos los héroes y villanos de Image. La historia básicamente se dispara porque sale del retiro un personaje que es un supervillano ya envejecido de la Era de Plata. Entonces toda la serie está manejando ese tipo de choque entre lo que es la edad moderna, bueno, cuando se publicó esto, y lo que son todavía los ideales previos. Aztec llega a una ciudad que es totalmente violenta y sucia, es como el Detroit de Robocop básicamente. Sí, como tipo, la ciudad es como Megacity, ¿no? O sea, como tipo George Dredd, pues, o sea, él obviamente está siendo entrenado desde su infancia, pero es un personaje, desde el puro diseño y la forma en que se viste, es obviamente muy distinto a lo que acaba de terminar, el momento de Deathlock y Blood Daddy, Death Blood y Blood Axe. Él llega obviamente con una actitud muy optimista a esta ciudad, donde va haciéndose este encuentro terrible en lo que es el optimismo, digamos, de la Edad de Plata y lo que es el cinismo de la era actual. Como menciono, la historia se dispara porque sale del retiro este supervillano que acaba teniendo básicamente el peor día de su vida. Entonces se puede decir que es uno de los momentos cumbre y últimos de lo que fue la era Grim and Gritty, pero escrito por alguien que obviamente no le tenía el más mínimo respeto a esto, sino él ya llegaba a barrer todo esto. Entonces está manejando muchos contrastes entre épocas. Los dibujos realmente no son los mejores. Este personaje hubiera estado mucho más adecuado en un Vértigo, pero sirve para lo que es lo violento de la ciudad, ¿no? Y también es pues digno de mencionarse el hecho de que aquí es de las veces en que llegó a escribir, digamos, a lo que es Batman previo a su run de 8 años,
pero posterior ya lo que fue su imagen un poquito más seria en Dark Knight, ¿no? Entonces aquí ya podemos empezar a ver cómo lo iba a manejar a futuro, como es básicamente el último ser humano incombatible y siempre perfecto, ¿no? Yo recomendaría bastante esto, si está en trade, entonces pues recomiendo que lo busquen. Digamos que íbamos a estar hablando de las cosas no tan conocidas de Morrison, son pues un perfecto ejemplo, ¿no? Y pues orgullosamente aquí los tenemos en originales. Sí, una cosa que vale la pena mencionar, por ejemplo, en el número 2, o sea, que es con el contraste de lo que decías, es cuando aparece Linterna Verde, ¿no? Que aparecen todos los de la Liga de la Justicia poco a poco. Sin embargo, lo interesante es esto, ¿no? Es que está Major Force, que es de los principales que tuvieron como que esa horrible influencia en el tropo famoso de las mujeres en los refrigeradores, ¿no? Sí. Y sí es como una muestra muy, como muy clara como de eso, pues, ¿no? Sí, como que de la violencia horrible, o sea, como que sin ningún sentido, ¿no? Pero, bueno. El último que voy a mencionar yo es Marvel Boy, de las épocas gloriosas de Marvel Knights en Marvel, antes de que Joe Quesada se volviera un editor todopoderoso y al mismo tiempo increíblemente insoportable. Cuando Marvel Knights estaban de veras reescribiendo las reglas de Marvel, pues, ¿no? Porque como platicamos en el episodio del Hombre Araña, ¿no? Eran así como puras historias que ya no iban a ninguna parte y estaban, o sea, como súper estancados, ¿no? Era incluso en las épocas, o sea, era poco después de las épocas en que los Vengadores traían como chamarritas como los X-Men y, o sea, eran otros tiempos, ¿no? Era básicamente el final del bullpen todavía de los 80s, sí. Casi el mismo staff que tenían cargando ya 15, 16 años, ya cansado, ¿no? Sí, entonces la cosa es que, bueno, Grant Morrison, cuando estaba en esas épocas en DC, habían hecho una especie como de pitch para Superman, y no se lo tomaron en cuenta, entonces estaba muy decepcionado y se fue a trabajar a Marvel. Estuvo obviamente en los X-Men, que es probablemente su trabajo más conocido en Marvel, del que creo que va a valer la pena expandirse un poco. Hay mucha gente que no le gusta, yo opino que es también de sus mejores trabajos, pero bueno, de Marvel Boy, ¿no? Básicamente Marvel Boy nos cuenta la historia de Noh-Varr, que es un oficial científico de una nave de exploración del Imperio Kree, pero de una dimensión paralela, y tienen una nave espacial que funciona en base a un motor de rayos cósmicos. Entonces vienen regresando después de una gran aventura en el multiverso, vienen regresando a su casa y los detectan en el universo 616 una corporación misteriosa llamada la Corporación Midas, ¿no? Que está comandada por un tipo que utiliza una versión como homebrew de la armadura del Iron Man, ¿no? La original. De la original, pues, la que parece como bote de basura, ¿no? Y aparte este individuo tenía ya varias décadas como bañándose poco a poco con rayos cósmicos y quería como una fuente pura para convertirse como en los Cuatro Fantásticos, ¿no? La cosa es que uno captura derriba la nave de Noh-Varr, toda su tripulación muere en el impacto, es el último sobreviviente, ¿no? Curiosamente todos los miembros de la tripulación todos tenían como que traits de insectos, y Noh-Varr es mitad cucaracha, entonces como come basura, pues, ¿no? Y la computadora como central de la nave espacial es como la inteligencia suprema de los Kree, pero tiene al mismo tiempo síndrome de personalidad múltiple y sirve como para utilizar diferentes como approaches al mandato y a la gerencia, pues, para sobrevivir diferentes situaciones, ¿no? La cosa es que obviamente Noh-Varr pues no está como que a gusto en el mundo de bueno, como que de ver qué pasa, ¿no? Y es muy curioso cómo es que también Noh-Varr viene de un universo que es como tienen una filosofía que decían que fascismo zen, que es completamente opuesta a lo que vemos aquí, y es como que es muy curioso, pues, porque sí es literalmente como Stranger in a Strange Land, pues, ¿no? Sí, es un anti-ET, básicamente es el ejemplo correcto de lo que sería un antihéroe, porque básicamente la historia termina con él declarándole la guerra a la Tierra, básicamente, ¿no? Nunca lo presenta como un superhéroe. Las razones por las que acaba peleando contra Midas u otros contrincantes, que son nada más 6 números, ¿no? Son 6 historias muy, muy cerradas, pero nunca tiene básicamente un superheroísmo, pues es un personaje digno de su momento, que es el final de los 90s, que era una época muy pues digamos muy combativa por ese lado, ¿no? Mucho botas de cuero, etcétera.
Yo recuerdo principalmente el detalle de el tercer o cuarto número, no me acuerdo de lo que es la compañía viviente que se está expandiendo. Sí, la corporación viviente, ¿no? Sí. Es un concepto muy interesante que pues me hace pensar ahorita nuestros millones de Oxxos y de 7-Elevens. Y de Starbucks. Y de Starbucks. Y sí, pues últimamente es una especie de exploración de detalles del primer Marvel. Es modernizado de una forma muy extraña y Sí. sacado todo de contexto, como el hecho de la referencia a la armadura de Iron Man, también el Hulk morado que saca. Sí, de hecho era, o sea, porque, o sea, incluso por ejemplo hay mucha mención de Shield, por ejemplo, pero en las épocas en que estaba como que a cargo el Dum Dum Dugan, pero sí, o sea, efectivamente de que tienen, o sea, como obviamente la continuación del programa del super soldado, ¿no? Y los super soldados actuales son como, o sea, como que los tienen como que rentar, pues, ¿no? O sea, no están como a disposición como el Capitán América que, ya, va para allá, sino que tienen que pagar y tienen como que modo de, por ejemplo, ¿no? Que modo como Capitán América y modo Hulk, o sea, precisamente, ¿no? Obviamente lo de la corporación, lo de la corporación viviente. Luego la hija de Midas, que también eventualmente no aparece por ahí y lo anda buscando, es pues ella misma lo dice que es como la Lara Croft del mal, pues, ¿no? También es algo como que muy de su tiempo, ¿no? Que pues hay de Lara Croft, pues, no sé. Sí, sigue siendo el clásico trabajo muy moderno de Morrison, que aún casi 20 años después sigue siendo totalmente actual. Entonces otra cosa bastante recomendable. Sí. Aparece casi en el mismo momento en que Warren Ellis estaba experimentando con Brian Hitch en el formato de widescreen. Entonces, de las pocas veces realmente que Morrison se ha aproximado a ese tipo de narrativa y de forma muy exitosa, ¿no? Es Sí. casi como estar viendo una película muy buena. Sí, muy recomendable. Desgraciadamente, o sea, nunca hubo, o sea, la serie termina en cliffhanger. Nunca hubo una secuela porque la secuela que propuso Grant Morrison involucraba a él tomando control de la siguiente versión de la bóveda, pero supone que era que no, como que el cubo, que están ahí como que guardados todos los asesinos, los supercriminales más violentos del universo Marvel, que también es lo que mismo decía, ¿no? De cómo es que, pues si era un universo en el que hay tantos supervillanos, ¿qué pasa con los realmente malvados? Pues, ¿no? Pero bueno, se supone que sí va a ser como de control de la prisión, pero como un culto religioso, pues, ¿no? Y al final del día, bueno, o sea, no lo dejaron hacer porque en aquellas épocas el CEO dijo, en uno puede ser como más normal y más de amor, y pues Grant Morrison lo mandó por un tubo, ¿no? Fue por lo que eventualmente terminó regresando a DC, pero bueno, eso ya se vino de costar. Pero sí, ampliamente recomendado, dibujado por J.G. Jones. Y bueno, gracias por acompañarnos una semana más. Dejen sus likes aquí abajo, dejen el correo de odio. Nos despedimos, soy Immortal John. Mauricio. Sergio. Bueno, yo soy Javier. Y yo soy Ricardo, nos vemos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.